Hola, amada audiencia que nos está viendo en este devocional, volvamos a Dios. Le invito para que comparta esta transmisión con todas las personas que están cercanas a usted para que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Y ahí donde usted se encuentra, le invito para que disponga este momento, este tiempo en las manos del Señor, y le invito para que este programa que es Volvamos a activar nuestra fe sea de bendición para nuestras vidas. Y para desarrollar este devocional tengo un invitado muy especial, nuestro hermano Andrés Arévalo. Bienvenido. Hermana Melissa, muchas gracias por esta invitación que usted me hace, poder compartir a usted y a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales este maravilloso tema, y qué maravilloso es a través de este devocional. Amén. Amén, hermano Andrés. Bueno, ahí donde usted se encuentra, le invito para que abramos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, Hebreos, capítulo 11, versículos 1. Y dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial y es volvamos a activar nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de creer de que Dios puede hacer, obrar en nuestras vidas y un milagro en nuestras vidas. Y bueno, ahí donde usted se encuentra, vamos a darle paso a un tiempo muy especial y es la adoración. Le invito para que usted disponga su corazón y podamos juntos adorar al Señor. Te damos la honra, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, por un día más de vida, Jesús. Eres bienvenido a este momento de intimidad, Dios. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe te alcanzaré. Y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. ¿Se lo puede decir conmigo? Yo sé que estás aquí. Te podemos sentir, Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dígale, con mi fe. Y con mi fe te alcanzaré. Y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dígale, con mi fe. Y con mi fe te alcanzaré. Y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Qué hermoso es adorar al Señor y
recordar que es importante tener fe. Pero a veces cantamos, sí, con mi fe, mi milagro recibo, pero ¿qué es lo importante? Activar nuestra fe. Y ahí donde usted se encuentra, le invito para que se pregunte, ¿ha activado su fe en esta semana? ¿Qué ha pasado? Bueno, y no, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Andrés, que nos estará compartiendo la palabra del Señor. Hermano Andrés. Muchas gracias, hermana Melissa. Pues sí, hermana Melissa, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de poner nuestra confianza en Dios en medio de las circunstancias. Pero quiero compartirle a usted y a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales la importancia de activar nuestra fe a través de 3 características. Amén. Es más, hermana Melissa, es indispensable nuestra fe en la vida cristiana. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted como yo, va a haber momentos en que van a venir la tormenta, circunstancias, que quisiéramos como desfallecer o que esas circunstancias tienden a desanimarnos, ¿sí? Eso hace parte, las circunstancias hacen parte de nuestra vida cristiana. Por eso es importante, hermana, que cuando hablamos de la fe, tener un fundamento claro sobre la fe. Por eso, hermana Melissa, quiero que me acompañe a través de este estudio de la palabra bajo el tema Volvamos a una fe práctica. Amén. Amén. Y quiero que volvamos nuevamente a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermana Melissa, el autor de Hebreos nos da 3 características fundamentales para nuestra fe cristiana. ¿Cuáles son? La número 1 es certeza, esperanza y convicción. Pero quiero que usted se pregunte, hermano que está ahí, o nos preguntemos, ¿qué es certeza? La certeza es tener el conocimiento seguro y claro sobre algo, ¿sí? Eso es certeza. Y mire lo que dice la Biblia sobre la misma palabra de Dios. Quiero que me acompañe ahí usted en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. ¿Y por qué le digo que debemos tener la certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hay muchas personas que dicen que la palabra de Dios no es la verdad, ¿sí? Por eso es importante en nuestra fe cristiana, y para activar y para que volvamos a una fe práctica es necesario tener la palabra de Dios como fundamento y certeza de nuestra verdad. Quiero que me acompañe también a leer Salmos capítulo 33, versículo 4, y mire lo maravilloso que es la palabra de Dios. Dice así: pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Entonces, hermana, dentro de nuestra fe debemos estar seguras o seguros que toda la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y que Dios tiene un propósito a través de cada circunstancia.
y por medio de la palabra nos lo confirma. Quiero que también vayamos la segunda característica para una fe práctica, que es esperanza. Para definir la palabra esperanza es el estado de ánimo de una persona que se pone su confianza firme en un futuro mejor o propósito a través de una intervención divina. Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 13, versículo 8, hermana. Por favor, colabóreme leyendo ese maravilloso pasaje donde muestra la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Por qué le digo que es necesario para que volvamos a esa fe práctica? Debemos tener esperanza. En la Biblia tenemos un caso maravilloso. La Biblia está hecha de historias vividas, donde fueron casos reales. Una mujer de flujo de sangre por muchos años padecía ese problema. Era una mujer con mucho dinero, porque dice la Biblia que gastó todo lo que tenía. Pero un día escuchó hablar de Jesús. Y mire lo maravilloso de eso. Escuchó hablar de Jesús. Y mucha gente escucha hablar de Jesús. Pero a pesar de escucharlo, no tiene la esperanza en que Él puede solucionar nuestros problemas. Mire que esta mujer, después de muchos años con ese problema, ella tenía la esperanza, ¿sí? Tenía fe, pero también tenía esperanza. Ella, ¿qué decía a sí misma? Decía que si tan solo tocar el borde de su manto, ¿sería qué? Sana. Y mira lo maravilloso. A veces venimos a Dios con fe, pero sin esperanza. Y esa esperanza que había en ella era de que si ella tocara el borde de su manto, ¿sí? Iba a ser sana. Y resulta y pasa que cuando Jesús aconteció esa situación, Él supo lo que había pasado. Él dice que había salido poder de Él. Y cuando esta mujer le aclaró lo que había pasado, ¿qué dijo? No dijo su esperanza, dijo, tu fe te ha salvado. Mire ese nivel de fe a lo cual Dios quiere que volvamos. A una fe llena de certeza, pero también llena de esperanza. Por eso es maravilloso hablar de este tema de la fe. Y más en este devocional, porque nos ayuda a crecer espiritualmente. Quiero que también vayamos a la tercera característica de una fe práctica, como es convicción. ¿Qué es actuar por convicción? Esto significa que debemos tomar decisiones, hermana Melissa, guiado por valores y principios y sobre todo por creencias personales. Mire que Abraham se conoce como el padre de la fe. Todos quisiéramos tener la fe de Abraham, pero no todos tienen la convicción de Abraham. Abraham, un día, el Señor le dijo, en Génesis 22:1 dice, el texto comienza, o el autor comienza y dice que Dios va a probar la fe de Abraham, diciéndole, sacrifícame a tu único hijo, al cual te he dado. ¿Qué sucede en ese momento? No sé qué pasaría por la mente de Abraham. Muchas cosas, así como usted y yo cuando Dios demanda algo, a veces pensamos muchas cosas. Pero dice la Biblia que Abraham
al otro día se levantó muy temprano a buscar ese día. ¿Por qué lo hizo? Él tenía la convicción de que Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido un hijo y se lo dio. Pero él estaba convencido en sacrificar a su hijo porque su fe lo llevó a eso. Pero no una fe sencilla, sino una fe práctica. Por eso, hermana Melissa, hoy Dios quiere que volvamos a tener una fe práctica. No una fe de conocimientos, hermana. Porque si a nosotros nos hicieran un examen sobre el conocimiento de la fe y qué significa y qué concepto tenemos, yo creo que todos sacaríamos un buen resultado. Pero al momento de poner en práctica nuestra fe, yo creo que muchos fallaríamos. ¿O usted qué piensa, hermana Melissa? Sí, es que yo pienso que la fe, a veces tenemos esa fe, pero momentánea, ¿sí? Como que, bueno, sí, yo confío, yo tengo fe que Dios va a hacer algo, pero no tengo esa convicción real de que Dios sí lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, sí, yo puedo tener la fe y puedo tener todo el conocimiento. Sí, es importante tener el conocimiento, pero cuán importante es vivirla, ¿sí? Vivir esa fe. La fe no es solo por ahora, la fe no es momentánea, la fe no es algo que nos dan en un libro, en la Biblia, no. Sino la fe es confiar en la palabra de que Dios nos ha dado, confiar en Jesucristo, ¿sí? Confiar en que tenemos una vida eterna. Y sí, puede pasar de que estamos bien en conocimiento, pero cuando vienen las circunstancias y necesitamos de esa fe, como que tambaleamos. Y es por eso este devocional. Me parece muy maravilloso que volvamos a Dios con una fe práctica. No, porque mire, las calles están llenas de teólogos, pero Dios lo que más se agrada es que pongamos en práctica su palabra. Por lo tanto, hermana Melissa, hoy muchas personas dicen tener fe, pero no hay una certeza de ella. No tienen la esperanza en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esperanza? Porque algo que sí Dios cumple es sus promesas. Y uno de sus atributos de Dios es que Él no cambia. Él es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso se necesita para tener una fe práctica y para que volvamos a Dios en una fe práctica, deberíamos hacerla en estas tres características que son certeza, creer que la Biblia es la palabra de Dios, esperanza, que Dios cumple sus promesas porque Él no cambia. Hermano, usted que me está escuchando, amigo, usted que me escucha, una cosa, yo puedo cambiar. Yo puedo decirle una cosa y puedo cambiar al otro día las cosas. Pero algo que sí es verdad es que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso, hermana Melissa, es importante que volvamos a Dios a través de una fe práctica. Santiago, en sus epístolas, lo recalca muy bien en el capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer Santiago 1, 22. Y lo voy a hacer a favor de ustedes en esta versión, la NTV. Y mire lo que dice. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es impresionante cómo la Biblia nos habla. ¿Qué dice Santiago? Dice, tienen que ponerla en práctica. Por eso Santiago
es en sus epístolas, él dice que si nuestra fe no tiene obras, es muerta. Bueno, hermano Andrés, yo creo que invitar a las personas que nos están viendo de que esa fe, ¿cómo se activa? Yo creo que con la palabra, ¿sí? Amén. ¿Cómo nos puede usted decir cómo podemos activar hoy? De pronto en alguna persona que nos esté viendo esté pasando alguna circunstancia que diga, sí, tengo fe, pero ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo me muevo? ¿Qué obra hago para que no esté muerta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué nos puede guiar usted a través de la fe? Hermana, lo principal, ¿sí? Jesús dijo que nuestra casa debe estar edificada bajo la roca, que es la palabra de Dios. Es importante. Por eso digo, hay muchos que tienen fe, pero no leen la Biblia. Y la Biblia dice que para aumentar nuestra fe, ¿de dónde viene? De leer la palabra. Por eso es necesario, es importante. Es como cuando usted, la necesidad de respirar, ¿sí? Porque usted no respira, ¿qué va a pasar? Se muere. Hay mucho creyente que su fe está muerta. ¿Y cómo? Pues muy poco leen la Biblia. O peor aún, no la leen. O si la leen solamente cuando vienen a culto. Por eso, la mejor forma de poner en práctica nuestra fe es empezando con una lectura de la palabra de Dios. Y después de eso, un tiempo de oración. ¿Por qué un tiempo de oración? Porque ahí es cuando yo le pongo mi confianza a Dios en la circunstancia que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él cumple sus promesas. Le voy a dar un caso muy atenuante que yo viví. Cuando me pagaron a mí el sueldo, ¿sí? Una de los grandes situaciones es empezar a repartir el dinero. Y yo me empecé a hacer cuentas y la verdad, hermana, no me alcanzaba. Y entonces yo tenía que tomar una decisión. O cojo el dinero del diezmo y lo doy al Señor, porque la Biblia lo dice. O cojo ese dinero y me hago un mercado a mi casa. Tenía que tomar una decisión. O le soy fiel al Señor en los diezmos y dejo aguantando hambre a mi familia, o no le cumplo a Dios su palabra y le llevo alimento a mi casa. Y sabe una cosa, hermano, vi la mano de Dios, porque di conforme a la palabra y Dios respaldó su palabra. Y es que eso es lo que hace. ¿Por qué podemos confiar? Porque Dios es quien respalda su palabra. Por lo tanto, hermana Melissa, hoy más que nunca, como iglesia del Señor, debemos volver a Dios a través de una fe práctica. ¿Y cómo se hace? A través de la certeza, que es la palabra de Dios, a través de la esperanza, que Dios cumple sus promesas, y a través de una convicción. Es esa respuesta a lo que mi fe me pide hacer. Amén. Bueno, hermano Andrés, ahí un pequeñito aporte. Y cuando usted hablaba sobre lo que Dios le dio a dar el diezmo, de pronto muchos dirán, no, pero es un irresponsable porque sí, va a dar la plata ya, que no sé qué. Bueno, pero no, usted creyó en la palabra. O sea, se agarró de esa palabra y Señor, usted no cambie, usted me va a proveer y usted va a dar lo que yo necesito. Eso mismo le pasó a Abraham con Isaac. Él iba allá a lo que Dios le había mandado, ¿sí? Así es. Y él le cumple al Señor y el Señor ya tenía algo, otra cosa preparada que lo que él llevaba en su corazón. Entonces yo creo que más que de pronto ser irresponsable, usted creyó es en la palabra. Entonces lo importante es creer como en la palabra, que de ahí es donde nos agarramos a esa fe. Amén, sí. Es como a veces decimos, es como una fe a ciegas. Nos tapamos los ojos y echamos para adelante. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Hermana, que Dios cumple sus promesas. Esa es la certeza que Dios cumple lo que promete. No lo que el hombre promete, lo que Él promete a través de su palabra. Cuando yo le soy fiel al Señor
obedeciendo su palabra y en los mandatos que Él me dice, Él es el encargado de cumplir esas promesas. Por eso, hoy más que nunca, hermana Melissa, la iglesia del Señor debe volver a Dios a través de una fe práctica. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero muy pocos los que deciden vivir para Cristo. Amén, hermano Andrés. Bueno, qué bonita la palabra. Y ahí donde usted se encuentra, si usted hoy, iniciando esta semana, siente que de pronto su fe ha menguado, le invito para que se aferre a la palabra, a lo que Dios ha dado, a sus promesas. Y de seguro que usted va a recibir su milagro. Como decíamos en la adoración, vamos a recibir un milagro, pero ¿a través de qué? De activar nuestra fe. Y este devocional Volvamos a Dios nos invita a eso, a que volvamos a Dios, a que volvamos a tener nuestra fe, a que volvamos al amor, que volvamos al perdón. Y eso es lo importante que queremos que quede en sus corazones, y es volver a activar nuestra fe. Bueno, hermano Andrés, muchas gracias por atender a este llamado, y quiero que para terminar usted pueda orar por cada una de las personas que en este momento de pronto se encuentran tristes, desconsoladas, sin ningún rumbo, pero porque han perdido de pronto su fe. Me gustaría que nos ayudara a orar por cada una de ellas para que Dios sea obrando. Amén. Claro que sí. Y algo importante, en nuestra vida cristiana hay momentos que nuestra fe siente desmayar, siente que no tuviéramos fuerzas. Pero gracias a Dios tenemos la esperanza que la iglesia ora por su pueblo, por los creyentes. Entonces, claro que sí, vamos a orar. Hermano, usted que está ahí y siente que su fe ha menguado, siente que aunque no tiene fe, vamos a orar para que Dios obre, activando su fe. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque hoy creemos y tenemos la certeza que tú eres un Dios vivo y que eres un Dios que no cambia. Por eso hoy venimos ante ti, ante tu presencia, Dios amado, para que tú obres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú derramando un avivamiento sobre la iglesia del Señor, sobre aquellos hermanos en la fe que han menguado en su fe, que han desistido y que de pronto han pensado volver a sus sendas antiguas. Hoy te pido, Señor, que seas tú derramando un avivamiento en sus corazones, ese fuego del Espíritu Santo obrando en sus corazones, encendiendo esa llama del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy oramos para que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo encienda, avive la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones, que podamos entender y comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo, ayudando, avivándolos en esa vida, en la fe cristiana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que la unción del Espíritu Santo de Dios sea obrando en cada vida. Ese aceite, ese óleo nuevo en sus vidas sea derramándose, para que su fe sea una fe activa, una fe práctica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Andrés, muchas gracias por permitirnos escuchar la palabra de Dios a través de su vida. Y bueno, hemos llegado a nuestro final de nuestro devocional Volvamos a Dios, y hoy fue volvamos a activar nuestra fe. Le invito que si esta palabra ha sido de bendición para su vida, le invito para que la comparta, para que sea también de bendición para todas las personas que nos rodean y el mundo entero. Dios los bendiga. Amén.